grande y cuán maravilloso es el Señor. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ha llegado ese momento esperado por todos nosotros. Vamos a ser enseñados directamente por el Rey de la Gloria a través de nuestra hermana María Luisa. Démosle una bienvenida con todo nuestro corazón y con todo nuestro cariño. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y hoy así felices, contentos en el Señor para aprender de Dios, para meditar en el Señor. Siempre nos reunimos para ello, para aprender el camino de Dios y para poder distinguir que Dios vive y se manifiesta entre nosotros. Que Dios no es un mito ni una leyenda como lo tienen quizá algunas religiones. Que Dios es real en nuestras vidas. Y que Dios aquí a nosotros nos gobierna, nos imparte leyes, nos da enseñanzas, requisitos que tenemos que guardar, que cumplir, que tenemos que hacer, obedecerle a Dios. Porque Él es un Dios vivo y nosotros somos las personas a quienes Dios ha puesto para que seamos los voceros o los evangelizadores a mucha gente, no solamente en las naciones donde vivamos, sino también en el mundo. Por eso tenemos que prepararnos con la doctrina, prepararnos a entender y a comprender estos escritos maravillosos de la Biblia. Prepararnos y disponer nuestro corazón cada día. Así que hoy vamos a estar aquí leyendo algunos versos de la Biblia y luego ustedes en algunas preguntas que tienen también para el día de hoy. Y saludamos también a todos los hermanos y a todas las personas que nos van a ver en este video en todo el mundo, de los más de los 60 países que nos están viendo. Así que un saludo para todos, con mucho cariño y que Dios les bendiga. Y de esta manera pueden sentarse y vamos el día de hoy a meditar y a aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, las funciones del Hijo de Dios, Dios como Hijo, encarnado en un ser humano que se llamó Jesús de Nazaret. Y vamos a estar nosotros hoy pensando y meditando primero sobre una pregunta que alguien o algunas personas y dicen que por qué en el Antiguo Testamento, cuando se lee la Biblia, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se menciona al diablo? ¿Por qué Dios, cuando le enseña a Moisés, cuando le da las leyes a Moisés, no se menciona al diablo? Y en toda la trayectoria del pueblo de Israel en la antigüedad, época de Moisés, época de jueces, época de los reyes, hasta Cristo, no se menciona el diablo, muy pocas veces. Muy pocas veces se menciona en Job, muy pocas veces se menciona en algunos salmos o en algún profeta. Siempre estuvo resaltándose la ley de Moisés. Y la pregunta, ¿por qué no se habla del diablo y cómo es que ahora, en nuestra época, sí se está hablando tanto del diablo y se menciona mucho? Hay gente que le molesta que se mencione el diablo. Hay gente que dice, ¿para qué mencionan tanto al diablo? Pobrecito, el diablo no tiene la culpa. Nosotros somos los que lo provocamos. Nosotros nos pecamos y le echamos la culpa al diablo, dice la gente. Vamos a mirar y nosotros a ver y a reflexionar si es malo o no estar mencionando al diablo
y también el por qué en el Antiguo Testamento no se menciona al diablo ni tampoco los espíritus malos, los demonios, como si lo leemos en los evangelios. El tiempo, lógico, es muy corto, pero estaré tratando de leer algunos versos que tengan que ver con nuestras inquietudes, porque todo esto es para que aprendamos. Porque así como me han hecho esas preguntas, a ustedes también se las van a hacer. A ustedes les van a preguntar por qué en el Antiguo Testamento no se menciona al diablo, por qué ahora en el Evangelio sí, y usted qué va a contestar. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, pero otros no, y vamos a estar analizando. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, todo era físico, todo era material. Dios le dio, empezando por la ley, por los mandamientos, fueron dados por escrito en tablas de piedra, y luego Dios le ordenó a Moisés que escribiera en un libro todas las cosas que el Señor le estaba dando para que él enseñara al pueblo, a la nación, y que nadie se le olvidara, y que toda la gente, todas las personas allí, todos los israelitas, escribieran aún en sus casas, en sus viviendas, que tenían que escribir en los muros, en las columnas, en todo lugar que hubiese un espacio, que escribieran pedacitos de la ley de Moisés, frases donde Dios les estaba ordenando hacer esto y aquello. Frases, por ejemplo, de honrar a padre y madre. Entonces seguramente estaba el letrero ahí, el aviso: tienes que honrar a padre y madre, tienes que respetarlos. Y así el Señor les decía a ellos que escribieran. También les decía que escribieran y lo ataran en su brazo o en la frente. Ataran también bastantes párrafos o frases cortas de la ley de Moisés para que las personas las llevaran consigo y no se les olvidara lo que Dios quería que el pueblo hiciera para hacer la voluntad del Señor. Todas estas cosas Dios les enseñó en la antigüedad. Moisés enseñó, Dios le dio el diseño del templo, le dijo que hiciera un templo, que Dios iba a habitar en ese templo físico, que hiciera ese templo que se componía de 3 partes, lugar santísimo que era la parte de atrás, el lugar santo que era como donde están ustedes sentados, y afuera el atrio que era ya a la intemperie, que era donde venía todo el pueblo. Y así de esas 3 partes que estaba conformado el templo, Dios le dijo a Moisés: yo voy a manifestarme en el lugar santísimo. Ya ese lugar santísimo que quedaba en la parte de atrás, solamente el sumo sacerdote una vez cada año entraba a realizar el culto a Dios y a hacer un sacrificio y a entrar la sangre para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Una vez que él entraba, él hablaba con Dios, Dios le perdonaba y le decía: rocíeles a ellos con sangre, que de esta manera se les perdona sus pecados. Esto lo hacían cada año. Y así, de esta forma, Dios se manifestaba, y era solamente el sumo sacerdote el único que tenía ese privilegio de tener una comunicación con Dios una vez al año. Por lo demás, los profetas de Dios eran los que tenían de vez en cuando la manifestación del Espíritu Santo. Cuando venía el Espíritu Santo y los tomaba a ellos para profetizar, para darle el mensaje al pueblo, a los gobernantes del país. Y ellos era de vez en cuando también que tenían esta experiencia con Dios, los profetas. Algunos personajes bíblicos vemos que vivieron experiencias con el Señor, con el ángel de Jehová. Pero todo era físico, lo que Dios les había ordenado a ellos que hicieran.
Dios en ningún momento les dijo a ellos que buscaran los dones espirituales, en ningún momento les dijo que el Espíritu del Señor iba a estar con ellos, que Dios les iba a enseñar la palabra a cada uno. Nunca les hizo esa promesa, sino que Dios les da a ver a todo por escrito: no trabajen el día sábado, no coman ciertos animales, no beban ciertos líquidos, ciertas bebidas, les prohibía, las comidas también. La forma de preparar la comida, la forma de trabajar, todo Dios les enseñó, y todo eso Dios lo enseñó a Moisés y era físico. Y Dios le decía a Moisés: y los hombres y las mujeres tienen que alabarme, tienen que honrarme. ¿Cómo? Ir al templo, llevar animales para sacrificar, llevar el incienso, llevar muchas cosas para que presenten delante de mí. Todo era material. La gente se limitaba a aprender lo que tenían que hacer, e iban y llevaban y cumplían con todos los reglamentos, con los requisitos, hacían los sacrificios, se abstenían de muchas cosas físicas y materiales. Y Dios también estaba dándole instrucciones a Moisés cómo hacer en el templo, qué era lo que tenía que haber dentro del templo, los utensilios para honrar a Dios. Que el altar de los sacrificios, que el altar del incienso, que hiciera el arca donde estuvieran los panes sin levadura, que el arca estuviera con 2 querubines de oro a cada lado, y que ahí dentro de esa arca estaría la presencia de Dios una vez por año al sacerdote, y que nadie podía ver, porque el que viera el arca pues moría instantáneamente. Todo era físico, todo era material. Las vestiduras de los sacerdotes también, Dios le decía que la vestidura tenía que ser con ciertas telas, con cierto lino, de tal manera el diseño, todo Dios le dio a Moisés, porque tenía que ser todo diseñado por Dios. Nadie podía hacer a su gusto o a su manera, ni escoger los colores, ni los materiales, nada, porque Dios estaba diseñando todo como Él quería. Él exigía que la vestidura de los sacerdotes fuese perfecta. Todo tenía que ser perfecto. Y todos los que ofrecían el incienso, personajes exclusivos que Dios nombraba. No todo el mundo podía ofrecerse el incienso. El que lo hiciera, pues Dios lo castigaba con la muerte. Y así todas estas cosas físicas, materiales, que nosotros leemos en Levítico, que las leemos en Números, en Levítico, en Deuteronomio, de todo lo que Dios le enseñó al pueblo, nosotros pues no vemos ahí que Dios diga: tienen que ir a orar y a imponer manos y a reprender espíritus, porque el diablo los está acechando. Nunca. Dios nunca dijo: el diablo va a ser el enemigo de ustedes, sino que Dios dijo fue: ustedes tienen que cumplir al pie de la letra de lo escrito, cumplan con todos los requisitos que yo les prescribo hoy. Era todo físico y material. Por eso la gente no se preocupaba en sus pensamientos, en lo que sentía. Había personas en ese tiempo con rencores, con odios, con ambición, avaricia, con mentiras, con engaños, con orgullo, con mucha vanidad. Todo eso estaban llenos los hombres en su corazón de eso. Pero como no estaba escrito, ellos pensaban que andaban bien delante de Dios, porque solamente se limitaban a lo escrito. Que no vaya a trabajar el día sábado, que solamente hasta el día viernes elabore su comida para el sábado y solamente vaya al templo a orar, o a cantar, o a llevar los animales para el sacrificio. Y así ellos nunca se preocuparon si había gente que tenía espíritus o tenían alguna enfermedad. Dios les había dicho: el que se enferme es porque pecó. Y si está enfermo es porque cometió un pecado. ¿Qué debe hacer? Vaya al templo, al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote llévele una ofrenda, y tiene que ser de tal cosa la ofrenda, porque todo eso Dios lo enseñaba. De acuerdo a la enfermedad, así mismo era la ofrenda que tenía que llevar.
y vaya y el sumo sacerdote le va a perdonar a usted su pecado y usted se va a sanar. Y así era como la gente a veces recibía la liberación o la sanidad o la bendición espiritual, pero ellos nunca se dieron cuenta que esto eran bendiciones espirituales. Nunca lo tomaron de esa manera, sino que cada vez que se enfermaba alguno, pecó, vaya donde el sacerdote, él le perdona y usted quedará sano. Así era como Dios trabajaba en aquel entonces en la ley de Moisés, todo físico. Pero Dios exigía perfección en esas cosas físicas, materiales, exigía perfección, rectitud, integridad. El que fallara, el que hiciera algo fuera del orden, fuera de lo escrito, fuera de la orden del Señor, era una persona que saldría castigada con la misma muerte. Tal vez con la misma muerte Dios los castigaba por cometer algún error, por hacer algo que Dios no les ordenaba hacer, así fuera algo físico, material. Entonces, Dios en ese trasegar de la vida del pueblo de Israel, Dios estuvo allí pendiente del pueblo y solamente Dios hablaba con Moisés. Y luego ya, después de Moisés, ya comienza Dios a manifestarse es con Josué, pero Dios hablaba era con sus profetas y a ellos les decía lo que tenían que transmitirle al pueblo o a los gobernantes del pueblo. Pero no veíamos nada de cosas espirituales, sino todo era físico. Allí fue donde el Señor, habiendo hecho ese pacto con Abraham, dice que Dios vio que el pueblo fallaba en esas cosas materiales que les había ordenado hacer, cumplir, llevar a cabo. Estaba fracasando el pueblo de Israel. Por eso Dios, de antemano, sabiendo que al futuro el pueblo le iba a fallar, Dios hizo un pacto. Y ese pacto sí era espiritual. Y se lo hizo a Abraham cuando le dijo, serás padre de muchas naciones. Y sin embargo, Dios le dijo a Moisés, voy a formar un pueblo, una nación que va a ser exclusiva, diferente a las demás naciones. Es cuando Dios forma el pueblo de Israel. Y entonces, ¿dónde está la promesa de Abraham? La promesa de Abraham estaba en pie. Era para el futuro. Y ese futuro realmente, ya resumiendo, se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya el Señor Jesucristo nace, que Dios, habiendo hablado por sus profetas y por el mismo Moisés, que estaría levantando al futuro un profeta perfecto, un sumo sacerdote perfecto, y que él sería ese rey para siempre, que él sería aquel personaje que estaría dándole felicidad y salvación y perdón de pecados a la humanidad. Y que nadie en aquel entonces entendió de quién se trataba, pero que Dios lo hizo así, hablando del Señor Jesús. Y Dios, habiendo también hablado por sus profetas, que el mismo Dios se volvería carne y estaría con el hombre, con los humanos. Esto lo habló Dios a través de sus profetas y nadie entendió, el pueblo no entendió, el pueblo leía y no comprendía. Porque tenían la mente entenebrecida y por eso ellos no comprendían ese plan de Dios. Entonces nosotros aquí en Hebreos 8, que vamos a abrir, vamos a leer algunos versos del cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con Abraham. No del pacto que Dios hizo allí con Moisés de un pueblo de Israel físico, material, sino un pueblo o un pacto espiritual al futuro. Y aquí en Hebreos capítulo 8, voy a leer algunos versos, encontramos que Dios en ese pacto que hizo con Abraham, cuando le dijo que sería padre de muchas naciones y que él estaría también levantando el sumo sacerdote y un profeta perfecto que estaría a la altura de nuestro Dios, y que él sí estaría haciendo esa obra y realizando esos mandamientos y aquellas cosas que Dios
quiso que el pueblo de Israel hiciera a través de Moisés, de la ley de Moisés, y que el pueblo no lo logró. Entonces, en la promesa de Abraham, lo que Dios le había hecho a Abraham, dice aquí en el capítulo 8, en el verso 1, dice: ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, dice aquí el apóstol: tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó al lado derecho del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote, en el verso 2, dice que es un ministro del santuario, pero entonces no era del santuario físico terrenal que hubo en aquella época con el pueblo de Israel, ese santuario que primero erigió Moisés y que lo tenía con madera y con telas preciosas y finas, y que después fue convertido en un templo de material y de piedras preciosas hecho por Salomón. No se estaba refiriendo que este ministro, este sumo sacerdote, hubiese sido ministro de ese templo. Él era ministro de un santuario espiritual. Y dice en el verso 2 que este ministro, llamado el Señor Jesucristo, sumo sacerdote, dice: y de aquel verdadero tabernáculo. Está hablando que del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que levantó Moisés fue un tabernáculo levantado por las manos humanas. El hombre o los israelitas levantaron, construyeron o erigieron ese tabernáculo, ese templo. Salomón también, con todas las riquezas que Dios le dio, construyó un templo muy lujoso, esplendoroso, lleno de todo lo preciado y de todos los metales y las piedras preciosas. Era el templo más esplendoroso que había en el mundo y el más envidiable. Y allí, en el lugar santísimo, Dios manifestándose una vez cada año al sumo sacerdote. Pero aquí está diciendo en el verso 2 que Dios había puesto un ministro. Ya no era este sumo sacerdote de cada año humano, sino que este ministro llamado Jesucristo, dice que estaba ministrando en el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no la mano humana. Y dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Cuál? El santuario espiritual. Porque el santuario físico y material estaba por todas las cosas materiales, era lo que ofrecía. Todo lo material, reglamentos, leyes, ordenanzas escritas. Pero este tabernáculo espiritual, cuyo ministro, el Señor Jesucristo, dice que estaba ofreciendo algo mejor, algo importante. Y dice que las ofrendas y los sacrificios que en aquella época el pueblo le ofreció a Dios, todo pereció, todo perecía y todo pasaba, y que Dios nunca estuvo de acuerdo ni contento con esos sacrificios. De tal manera que en algún momento decía el Señor: yo no quiero sacrificio de toros, de ovejas, de vacas, yo no quiero la sangre de los animales, yo no quiero eso. Yo quiero es el sacrificio vivo de los seres humanos, que me entreguen su corazón, que dispongan su corazón para mí, con un corazón arrepentido, un corazón santo, perfecto y recto. Eso es lo que yo quiero, decía el Señor en muchos apartes de la Biblia. Y a ese templo es al cual nosotros hoy nos vamos a referir para ver la diferencia del templo de la antigüedad y del templo nuevo, que fue el que el Señor Jesucristo construyó hace más de 2000 años. Y aquí en el verso número 6, bueno, en el 5 dice:
los que hacen los sacrificios, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Entonces dice que en la época de Moisés, en ese templo iban los hombres a llevar las ofrendas y hacer sacrificios según la ley de Moisés. Y en el verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice que ellos iban al templo a hacer sacrificios, a llevar animales, ofrendas, comida, y que todo era una figura, era la sombra de lo que vendría en el futuro, de lo celestial, de lo verdadero. Y dice que a Moisés, dice, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice que Moisés, todo lo que Dios le mostró, que ese templo lo hiciera físico, que él tenía que hacerlo tal, igual, sin cambiar nada, y que ese templo era la figura, era la semejanza, era la sombra del futuro, del templo futuro. Y nosotros, como ahora estamos viendo que por qué en el Antiguo Testamento no se menciona el diablo o no se mencionan espíritus y demonios, y por qué ahora sí, nosotros tenemos que primero entender esto, que ese templo en la antigüedad físico y material era la sombra, era la figura del nuevo. Y es que vamos a mirar aquí ahora, leemos qué es lo que hace el templo nuevo, de qué consta el templo nuevo que el Señor hizo. Después que en el templo físico le hizo el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y así, de esta manera dice en el verso 6, pues quiero que ustedes me ayuden a leer para que así no les vaya a sentir sueño o pereza. Lean el verso 6. Entonces está hablando aquí que el ministro del santuario verdadero, que es Cristo Jesús, dice que ahora es el mejor ministerio, el de Cristo. Porque Cristo Jesús, siendo mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice en el verso 7, si ese primer templo que hizo Moisés hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo templo. ¿Qué quiere decir? Que si ese templo que hizo Moisés, la gente, todos los seres o el pueblo de Israel, que eran los participantes de cumplir los reglamentos y las leyes de Moisés, de estar allí en ese templo, y ellos no cumplieron, ¿qué significa? Hubo muchos defectos en ese templo. Hubo defectos, hubo errores, hubo fallas, hubo debilidades, no se cumplieron las leyes, no se cumplió la palabra de Dios. Y por eso Dios ya había resuelto cambiar a otro templo diferente. Ese templo físico no iba a funcionar y tenía que funcionar el templo espiritual. Y por eso Dios tenía guardado en él el pacto que había hecho con Abraham. Entonces dice que ciertamente que si hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para el segundo templo. Entonces ya dice que Dios reprende al pueblo de Israel a través de una palabra profética que dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Lean el 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí. Dice en el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, el nuevo pacto, porque ese pacto antiguo falló. Entonces dice el Señor, hago un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Después de aquellos días, es decir, después, una vez finalizado el pacto antiguo, una vez finalizada la ley de Moisés,
entonces viene algo nuevo y diferente. Eso es lo que significa después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Porque antes estaban escritas ¿en dónde? En tablas de piedra y en libros escritos. En pergaminos estaba escrita la palabra de Moisés, la palabra de Dios dada por Moisés, estaba escrito en esos pergaminos, en esas tablas de piedra. Y dice el Señor, en mi nuevo pacto, cuando yo vaya a construir el nuevo templo, entonces yo voy a poner mis leyes en la mentalidad de cada ser humano, de cada uno, del que crea, lógico, del que crea en nuestro Dios, en su evangelio, en Cristo Jesús. Y voy a poner mis leyes en la mente y en el corazón de ellos las voy a ¿qué? A escribir. Entonces ya las leyes no están escritas como se escribieron en la época de Moisés y que cada sábado tenían que leer y mirar y repasar para que cumplieran, pero nunca pudieron hacerlo. Entonces ya en el nuevo pacto, ya cuando el Señor iba a construir el nuevo templo, ese templo hermoso, espiritual, celestial, porque el pacto antiguo había sido la figura, solamente la figura y la sombra de lo que vendría al futuro. Entonces dice que Dios estaría escribiendo en la mente y en el corazón de cada uno de los seres. Y gloria al Señor, pues que nosotros hoy estamos disfrutando ese segundo pacto. Estamos disfrutando, dice aquí, seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y ninguno va a enseñarle a su prójimo como lo hacían en la época antigua, que tenían que ir a que les leyeran la ley de Moisés. Dice, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Es decir, Dios se iba a manifestar en cada corazón, en cada vida de cada hombre, de cada mujer y aún de los niños también. Dios se iba a dar a conocer. Y eso es verdad. Nosotros vemos hoy y disfrutamos estas promesas hermosas, porque nosotros vemos cómo Dios se ha manifestado en nosotros, en los adultos, en los niños. Y Dios es, cada persona tiene un testimonio, cada persona tiene algo que decir de Dios. Cada persona que está aquí porque vivió una experiencia con Dios. No porque le hayan escrito aquí los reglamentos o los 10 mandamientos o la ley de Moisés y se le dice, tome, lea y memorice y ponga en práctica. No fue así. Usted vino aquí porque algo lo convenció en su ser. Dentro de su ser usted quedó convencido porque Dios estuvo hablándole. Dios estuvo en su corazón o está en su corazón y le habla y se manifiesta y usted siente a Dios allí. Entonces, por eso ya no decimos, usted no puede enseñarme a conocer a Dios porque yo ya lo estoy viviendo conmigo, lo estoy sintiendo en mi ser. Entonces yo ya estoy conociendo a Dios, conociéndole porque Él ya me ha hablado, me ordena, me hace promesas, me ha cambiado, me ha dado felicidad, me ha dado paz, me ha guardado de los peligros, me ha protegido, me ha sanado de las enfermedades, me ha abierto puertas de bendición. Yo oro y Él me responde, Él me contesta. Entonces Dios me está enseñando su camino, Dios se está dando a conocer a mí. Es eso. Entonces se está cumpliendo esta promesa. ¿Cómo vamos a dudar de estos escritos si vemos que es una realidad en nuestras vidas? Entonces dice, aquí en el capítulo 9, en el verso 13 del mismo 8 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces aquí, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que el nuevo pacto, cuando vino el nuevo pacto, dio por viejo al primero, que era la ley de Moisés. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario, Él decía,
consumado es. Consumado es que Él había hecho toda la obra que el Padre le habían encomendado a Él que hiciera para anular ese pacto de Moisés, de la ley de Moisés. Y Él dijo, consumado es. Hasta aquí llegó la ley de Moisés. De ahora en adelante es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que ya la gente va a tener un método diferente, nuevo de salvación. Ya no va a ser que van a estar leyendo y leyendo los sábados. No, basta con que crean que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él, como Dios, vino, tomó carne, se hizo un hombre, y que el que crea en Él de esta manera, entonces dice, sus pecados serán perdonados y yo les daré la vida eterna. Entonces me voy a encargar de cambiar y de transformar sus vidas, sus corazones. Entonces ya la vida que empieza para estos hombres y a estas mujeres en este nuevo pacto ya es algo espiritual, ya no es nada físico, sino todo espiritual. Entonces el Señor comenzó a enseñarles a los hombres y a las mujeres, a los que estaban acostumbrados a cumplir la ley de Moisés, a practicarla, les comienza a enseñar, vean, en la ley de Moisés a ti te decían que no comieras carne de cerdo, que no comas carne de animal inmundo. Ahora yo te digo que tú sí puedes ya comer de todos los animales, porque antiguamente era todo físico y material, las ordenanzas de salvación. Los reglamentos de salvación eran por escrito y se trataba de estas cosas, que no comieras animales inmundos. Porque es que los animales inmundos eran la figura o el prototipo del pecado. Y por eso no comían. Pero como ya ustedes creen en mí, yo les he perdonado el pecado, les he quitado el pecado, les he limpiado. Entonces ya los animales no tienen nada que ver con la vida de ustedes. Pueden comer todos los animales, pueden beber todas las bebidas y pueden trabajar todos los días, ya no hay problema, porque la vida de ustedes de ahora en adelante es espiritual. Ya no tiene nada que ver con lo físico. Si usted deja de comer cerdo, con eso usted no va a ganar la vida eterna. Porque ya comenzó el Señor en este nuevo pacto a decir, ahora como mi espíritu va a estar con ustedes, porque así es como dice el Señor, dice, estaré entre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y me manifestaré y estaré en el corazón de ellos. Entonces dice el Señor, como mi espíritu va a estar con ustedes, entonces ya todo lo físico, lo material ya no tiene nada que ver. Pero sí, a ustedes les voy a quitar, si ustedes se disponen y creen y quieren, pues yo les quitaré las tendencias pecaminosas y les quitaré ya los rencores, los orgullos, las vanidades, todo aquello que el pueblo de Israel jamás pudo quitar. El pueblo de Israel era ambicioso, algunas personas eran muy ambiciosas y le robaban las pertenencias a las viudas, a los huérfanos. Traspasaban los límites de los terrenos para robarse un pedazo de terreno. Todo esto lo hacían. Pero como eso no estaba escrito en la ley de Moisés, ellos pensaban que eso no era malo. Y por eso ellos hacían tantos ayunos. Y decía el Señor, ¿y yo para qué quiero tantos ayunos de ustedes? Que se pongan a aguantar hambre. Y en el corazón de ustedes, ¿qué hay? Orgullo, ambición, codicia. Y ustedes tratan mal a las viudas, a los huérfanos, al pobre le quitan lo poco que tiene y ustedes son unos avaros, unos ambiciosos. Eso les decía el Señor a ellos. Entonces veía Dios que todas esas cosas físicas, materiales, no surtieron ningún efecto positivo en la salvación o en el progreso espiritual de aquel pueblo. Y por eso el Señor, sabiendo eso, el Señor tenía preparado su nuevo pacto. Y en este nuevo pacto,
Entonces ya el Señor Jesús dice, yo voy a morar en el corazón de cada uno de ustedes y le voy a quitar la avaricia, le voy a quitar la envidia, le voy a quitar la ambición y le voy a poner a usted misericordia, amor, y le voy a poner tolerancia, y le voy a poner que sea generoso, que sea dadivoso, que le ayude a la gente, que le ayuden a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Todo eso lo haré en mi nuevo pacto, le dice el Señor. Esa era su promesa del Señor. Entonces, por eso aquí, cuando dice, bueno, repito el 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto, dice, el primer pacto, era decir, la ley de Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte del lugar santo, que eso ya lo dije, y luego dice aquí que este templo pues nunca logró, la gente nunca logró cumplir lo que Dios quería con su pueblo, con su templo, y por eso el Señor destaca aquí que Él, con su nuevo pacto y con su plan que tenía con Abraham, pues tenía preparado este nuevo pacto para este gran ministro, para el Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice que si ese pacto de la antigüedad fue con gloria y Dios le exigió al pueblo que cumplieran, que se sometieran, que fueran obedientes, y el que no lo hacía tendría pena de muerte, dice que con mayor razón en el pacto nuevo con el Señor Jesucristo, dice que nosotros debemos tener respeto y valor por el Señor, pero ya nuestra vida es una vida espiritual. Entonces aquí en el del capítulo 9, en el verso 23, está aquí hablando el apóstol que nuestro Dios quitó ese antiguo pacto porque fracasó, porque no hubo progreso espiritual, porque no se dio el plan que Dios había querido con ese pueblo en la antigüedad, y que con su nuevo pacto, cuyo ministro era el Señor Jesucristo, dice, fue pues, lean ustedes el 23. Entonces él siempre dice que todo lo que hubo en la antigüedad fue figura de lo celestial, y que en la antigüedad todo era físico y material. Por eso Dios nunca les dijo a ellos, mire, es que el diablo va a venir contra ustedes a obligarlos a que trabajen el día sábado. No, porque todo era físico y material. Pero en el nuevo pacto, donde este pacto antiguo era la figura, era el prototipo de lo celestial, hoy nosotros mismos vivimos ya en esta parte celestial. Hoy nosotros ya estamos viviendo en ese templo espiritual. El Señor Jesucristo lo construyó después de su muerte. Después de su muerte con sus 12 apóstoles, el día de Pentecostés, ese día fue el inicio del nuevo pacto, el inicio de ese templo, de ese edificio, que no era hecho con manos humanas, sino construido por Dios, por su Espíritu. Por eso dice que vino el Espíritu Santo y que llenó a todos los que estaban allí en ese lugar, en el aposento alto, y que todos comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar y a manifestarse Dios haciendo milagros y señales a mucha gente, porque ya comenzó ese pacto y ese templo espiritual. Y como empezó el templo espiritual y todo es espiritual, el evangelio del Señor Jesucristo, por eso entra el diablo a trabajar también y a convertirse en el enemigo de los creyentes del evangelio verdadero de Cristo. Porque ya eso ya no es nada físico y material. El diablo a los antiguos
pudo haberles les puso rencores y odio y ambiciones. Pero como lo que Dios quería era que se aprendieran una lección allí de que no hagas, de que sí hagas y haga y cumple eso, y eso será lo único que yo te voy a exigir. Entonces el diablo nunca, si tuvo manifestaciones, Dios nunca le dio a conocer al pueblo estos fenómenos espirituales, sino que era todo físico. Las vestiduras del sacerdote porque eran perfectas. Porque nosotros en el Evangelio de Cristo dice que todos somos reyes y sacerdotes. Entonces nuestra vestidura es espiritual. Nuestra vestidura es perfecta, debe ser perfecta, así como fue perfecta la vestidura del sumo sacerdote, de los sacerdotes en la época del pueblo de Israel. Así como hubo el incensario y el altar de bronce y el altar de los sacrificios y el incienso, dice que todo eso era la figura de hoy nosotros, nuestras oraciones, nuestras alabanzas que elevamos a Dios. Ahí está el incienso. Y los sacrificios de los animales que Dios dijo, yo no quiero sacrificio de animales. Él quería era que el mismo humano se sacrificara a sí mismo para agradarle a Dios. Entonces nosotros hoy somos un sacrificio vivo para Dios. Por eso ya nosotros no vamos a llevar animales a sacrificar, sino que nosotros nos sacrificamos nuestra carne de los placeres, de aquellas cosas que tanto agradan y que ofenden a Dios, pero nos sacrificamos para agradar a Dios. Entonces, el templo en la antigüedad, el templo físico, el pacto de la antigüedad físico, el diablo no tenía nada que hacer allí, porque él no podía mezclarse la parte espiritual, porque el diablo es un espíritu, no se podía mezclar con la parte física. Pero hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sí, porque el Evangelio de Cristo es que el Señor construyó su iglesia, está construyendo su iglesia y dice que construyó un edificio que es espiritual. Y ese edificio espiritual somos nosotros. Nosotros somos esa construcción. Nosotros somos ese material de un templo, somos nosotros. Y dice que el Señor lo está construyendo y todo es espiritual. Entonces, el diablo, como es espíritu, entra ahora sí a perseguirnos y a venir en contra de nosotros, porque nosotros ya estamos viviendo una vida espiritual, aunque seamos físicos, aunque seamos un ser de carne y hueso. Sin embargo, mi vida, mi paz y mi interior y mi concepto es espiritual. Y yo tengo a Dios en mi ser y nadie lo puede palpar ni tocar porque no es materia, pero está haciendo un gran efecto en mi vida. Me está cambiando, me está dando felicidad, paz, tranquilidad, una manera de pensar perfecta, un razonamiento cuerdo. Entonces ahí está nuestra vida espiritual y por eso hoy en el Evangelio del Señor tenemos a nuestro enemigo que es espíritu, el diablo y todo su ejército, todos los espíritus malos que se les dice demonios, pues están trabajando en contra de nosotros y nos persiguen y nos hacen males. Entonces ya el enemigo busca hacernos males como somos materia, somos de carne y hueso nosotros, pero el plan del Señor, el pacto del Señor, el edificio del Señor, la iglesia del Señor es espiritual. Entonces, ¿qué hace el enemigo con nosotros? Pues nos pone enfermedades, nos pone accidentes, tribulaciones, tristezas, problemas, incomprensiones, fracasos en la vida, amarguras, tristezas, depresiones. Bueno, nos pone todo eso para que nosotros nos desanimemos, nos desmayemos y no le clamemos al Señor, no busquemos a ese Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que hace ese enemigo. Por eso el Señor Jesucristo ya cuando predica su evangelio comienza a enseñarle a la gente, a enseñarles, mire, ustedes ya hoy no van a tener ustedes lucha con los seres humanos,
como quizá la hubo en la antigüedad con el pueblo antiguo. El pueblo antiguo peleaban con los sirios, con los egipcios, con los filisteos. Bueno, con todas esas naciones eran guerras y batallas físicas para obtener cosas físicas. Pero ya en el Evangelio dice el Señor, ya ustedes no van a pelear con otros seres humanos, ustedes van a pelear es con el diablo. Con el diablo y su ejército. Esa es la lucha que ustedes van a tener. Y es una lucha espiritual. Y es una lucha que usted la va a sentir. ¿No les parece que nosotros sí sentimos la lucha con el enemigo? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, hacen brujería y hechicerías, pues ahí estamos sintiendo la lucha con el enemigo, con las enfermedades, con los días malos, con los accidentes, bueno, con tantas cosas. Ahí estamos sintiendo la lucha espiritual de algo negativo, que el diablo está ahí en contra mía para robar mi paz, mi felicidad, mi alegría. Entonces, esa es la diferencia, que en el Antiguo Testamento el Señor no tenía necesidad de enseñarle a la gente que lucharan con el enemigo. Luchen en lo físico, porque era todo físico y material. Pero llegó el Evangelio, que hay personas dicen que qué difícil es seguir el camino de Dios, pero no es difícil. No es difícil porque cuando nosotros disponemos, somos sinceros y amamos a Dios y queremos agradar a Dios y disponernos para Dios, Él nos va a ayudar, Él nos ayuda. Él nos ayuda y Él también va a pelear por nosotros con estas fuerzas negativas. Entonces, por eso es que en el Evangelio se oye ya mencionar al diablo y a los demonios. Y en el Antiguo Testamento no, esa fue la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, porque el reino de Dios, el Señor Jesús dijo, el reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia y es paz, es espiritual. Y el Señor Jesús, cuando a Él lo querían coronar, dizque para nombrarlo rey allí en Jerusalén, Él dice, no, es que mi reino no es de este mundo, mi reino no es físico, mi reino es espiritual. Y los que me siguen, mis seguidores, también tendrán su reino espiritual. Ellos también van a ser espirituales. Eso fue lo que el Señor dijo. Y por eso, como ya somos y pertenecemos al mundo espiritual, por eso nosotros decimos que somos de la Jerusalén espiritual o celestial, que somos esa Sión, que somos la iglesia del Señor, que somos un edificio, pero es espiritual. Entonces, esa es la diferencia, que por ser espiritual, pues tenemos a un espíritu allí potente, poderoso, que viene contra nosotros a arremeter. Pero en las cosas materiales sí, a Él no le interesa meterse en lo material, sino con los hijos de Dios, porque la iglesia del Señor es una iglesia espiritual, no es de este mundo. Nosotros estamos aquí luchando para vivir esa vida santa y recta y perfecta que Él quiere, con la ayuda de Él, para poder lograr estar allí en esa vida eterna que Él nos ofrece. Pero aquí la lucha es espiritual, con el demonio, con el diablo. Así que por eso a nadie debe molestarse. Nadie debe molestarse porque hoy en día nombremos al diablo. Y porque en el Antiguo Testamento nadie nombraba al diablo. Sí existía, pero su trabajo era diferente del que ahora tiene. Entonces, bueno, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y habrá tiempo por ahí para 4 preguntas. Habrá tiempo para unas 4 preguntas en esta noche, pero pienso que analizar la palabra de Dios para que nosotros aprendamos es muy importante. Porque ustedes tienen que ser evangelistas, ustedes tienen que ser maestros y maestras, ustedes tienen que enseñar a la gente, porque la gente va a hacer muchas preguntas y ustedes tienen que saber dar una respuesta. Pregunta. Sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa. La iglesia de Weston se regocija grandemente por su presencia, porque sabemos que siempre que usted viene, el Señor nos habla, nos liberta y nos bendice. Yo tengo una pregunta acerca de la voluntad de Dios. Yo sé que en un estudio bíblico en el pasado,
usted aclaró acerca de la voluntad de Dios. En ese momento usted nos enseñaba que la voluntad de Dios era siempre buena para nosotros. Y yo he estado estudiando acerca de la voluntad de Dios en la Biblia y he encontrado a mi manera de pensar varios conceptos y yo quisiera que usted me ayudara y me enseñara. Porque esta parte para mí yo la entiendo también que el Señor la voluntad de Él es que nosotros nos salvemos, la voluntad de Él es que nosotros cambiemos, la voluntad de Él es que hagamos obras buenas. Pero también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo número 9, la Biblia dice: dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces yo quisiera saber si en esa parte el Señor, al hablar del misterio de su voluntad, se está refiriendo específicamente al Evangelio de Cristo. En el verso 3, vamos a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, es decir, en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y dice, Cristo, en el 8, Cristo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el 9, nos dio a conocer Cristo, el misterio de su voluntad. El misterio es la doctrina del evangelio verdadero de Cristo Jesús. Y Cristo nos lo dio a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según la misericordia de Él, el cual, es decir, el misterio, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, es decir, en el evangelio, cuando ya se llegó el cumplimiento de la predicación del evangelio, a esa etapa se le ha llamado una dispensación. Entonces dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí dice, él vuelve aquí a hablar que es un mundo celestial, lo que el Señor nos está ofreciendo ahora. Y que por eso es que nosotros decimos que estamos en el primer cielo. Por eso decimos que estamos en el primer cielo, porque el evangelio del Señor es un mundo espiritual, celestial, donde empezamos a gozar la presencia del Señor con nosotros. Seguimos, sí, hermano, seguimos. Ok, entonces la tercera parte también es el ejemplo del Señor Jesucristo en el Salmo 143, verso 10. Allí el Señor le decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen entendimiento me guíe a tierra de rectitud. Entonces, esta parte de la pregunta es referente a aceptar la voluntad de Dios, porque yo estaba meditando en eso referente a nuestra vida espiritual, ya que por medio de las promesas el Señor nos permite vivir un camino que no sabemos con certeza cuál es el que debemos recorrer. Y ese camino tiene muchas situaciones que a veces nosotros como creyentes no las sabemos manejar, no las podemos soportar. Entonces yo estaba meditando en eso y el Señor me puso en el corazón que de pronto la falta era de aceptar esa voluntad de Dios, porque puede ser, la voluntad de Dios es que seamos rectos, pero también a veces la voluntad de Dios es que vivamos situaciones difíciles para llegar a esa rectitud. Pero también para nosotros poder entender que hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Cuando amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Porque hay gente que no ama a Dios, no le interesa lo de Dios, entonces tampoco se preocupa por hacer su voluntad ni por disponerse para el Señor. Por eso a Dios hay que amarle.
Ese es el primer paso, amar. Y después de que amamos a Dios, entonces queremos hacer su voluntad, queremos agradarle. ¿Qué debo hacer para agradarte? Enséñame qué debo hacer para agradarte. Esa sería nuestra oración. Bien, seguimos. Muy buenas noches, hermanos. Sí, que hermano. el Señor los bendiga. Hermana María Luisa, que el Señor la bendiga eternamente y para siempre. En verdad que es una felicidad y un gozo estar aquí disfrutando de esta enseñanza, de todo lo que usted nos brinda, porque cada vez aprendemos más y somos edificados por lo que usted nos enseña. Y yo le quiero hacer dos preguntas. Una en la Biblia, en San Mateo, capítulo 25, verso número 25, y es la parábola de los talentos. Mateo 25. Sí, señora. Sí, Verso 25. sí. En la parábola hay uno que recibe 10 talentos, otro recibe 5 y uno de ellos recibe 1. Y en el verso 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y yo me quiero enfocar en la palabra que dice tuve miedo. ¿Por qué este personaje tuvo miedo de servirle al Señor, de seguir avanzando en la vida espiritual? Y cómo nosotros a veces vemos que hay hermanos que se quedan años y años esperando que Dios los levante a profetizar o a imponer manos, a buscarle el don con el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando tienen los dones, tienen miedo y a veces los pierde. Y yo quiero que usted nos profundice en este verso, hermana. Bueno, esa es la lucha que tenemos todos nosotros como seres humanos. Todos no pensamos igual, no sentimos igual. Hay personas más fuertes que otras, más valientes, otros son más cobardes, unos no tienen miedo, otros sí. Y bueno, esa es la naturaleza de cada ser. Por eso es que nosotros aquí luchamos, por eso es nuestra lucha, por eso aquí estamos orando los unos por los otros, por eso son las enseñanzas, las predicaciones, para aprender, para también ir quitando todo eso que la persona tiene y que no le sirve, que le perjudica el crecimiento de su vida espiritual, porque no puede agradar a Dios como Dios quiere y como la persona también lo desea. Entonces son naturalezas de la gente y tenemos que tener mucha paciencia, y porque todos no somos iguales. Así que esa es la lucha continua que tenemos todos los días de nuestra vida. Por eso orar, por eso hay que leer la Biblia, atender las enseñanzas, aprender y orar y pedirle al Señor que nos ayude. A cada uno de acuerdo a nuestro potencial que tengamos, Él nos va a ayudar. Entonces es eso, pero la lucha debe seguir y hay que ser constantes, perseverantes en el camino del Señor. Algún día será o algún día sucederá lo que Dios quiere en nosotros, pero eso sí, no dejemos de hacer las cosas para agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios, y para agradar a Dios pues tenemos que saber en qué es que lo vamos a agradar. Hay que leer la Biblia, porque aquí en la Biblia está escrito ciertas cosas que Dios dice: tienes que abandonar esto, tienes que cambiar, tienes que dejar estas cosas. Entonces nosotros decimos: pero entonces yo ya me convertiría como en la ley de Moisés. No, porque yo aquí leo y digo, bueno, aquí dice el Señor que yo no debo decir palabras obscenas, malas palabras, ni insultar a la gente. Eso dice aquí la Biblia. Pero yo tengo esa debilidad, entonces ¿qué voy a hacer? Procuro no hacerlo y siempre caigo en el error, en la trampa. Oro a Dios, le pido al Señor que me ayude a cambiar, porque yo quiero agradar al Señor. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y si yo quiero triunfar en mi vida espiritual y en mi vida material física, pues tengo que agradar al Señor y someterme a lo que Dios me enseña. Ese es parte del amor a Dios. Ese es parte de la lucha, de la constancia, de seguir, de avanzar, progresar, no quedarnos ahí estáticos, sino progresar y avanzar. Eso es lo que Dios quiere. Y al que
más le da al Señor y más se esfuerza, pues Dios le bendice más. Por eso dice el Señor dice, y es que todos corren, dice la Biblia, todos en un estadio corren y todos quieren llegar a la meta. Pero cada uno dice, ¿seré yo? No, pues yo voy a correr y quiero llegar a la meta. Quiero llevarme el premio. Y dice que todos corren, porque cada uno se esfuerza por llegar a ganarse su premio. Pero si cada uno piensa, no, son 100 y yo no voy a ganar, entonces deja de correr. El otro también piensa lo mismo, entonces ninguno va a llegar. Y dice que nosotros tenemos que seguir, porque tenemos que alcanzar las bendiciones de Dios. No mirando a la gente, si desmaya, si se vuelve atrás, y no mirando el mal ejemplo de las personas, sino viviendo mi vida de acuerdo como Dios quiere que yo la viva y como lo he entendido y como la doctrina me lo enseña. Es que es eso, agrademos a Dios, leamos la Biblia, esforcémonos por vivir esa vida santa y recta que Dios quiere que llevemos. Seguimos otra pregunta. Dios la bendiga. Hermana, en Daniel 1:8 nos habla de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida. Ya hoy por doctrina sabemos que no nos contaminamos por el comer, pero sí nos podemos contaminar por cosas muy pequeñas que se forman tropiezos para nuestra vida espiritual. Y solo doy este ejemplo, hermana, la envidia, pero hay muchos más. Hermana, ¿nos profundiza más al respecto? Muchas gracias. Que le profundice sobre la contaminación. Sobre la envidia. Sobre la contaminación del pecado, que el pecado contamina, ¿no? Dice que el Señor Jesús le decía a los discípulos, porque el Señor Jesús lo criticaba, que porque no se lavaban las manos antes de comer, que eso era un ritual y una costumbre entre los israelitas. Y como ellos no se lavaban las manos, entonces criticaban. Y el Señor dijo, no se preocupen si comen con las manos sin lavar. Eso no contamina. Preocúpense por lo que contamina el corazón. Eso sí, preocúpense, porque del corazón salen los malos pensamientos, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. Todo eso sale del corazón. Y eso dice, eso sí contamina al hombre. ¿Por qué? Una persona que tiene todas esas cosas malas en su corazón, las saca a relucir, hablando, enseñando, actuando. Y los que están a su alrededor entonces tal vez van a ser contaminados porque van a resultar haciendo lo mismo, o por lo menos se les va a perjudicar su vida espiritual de ver a esta persona haciendo todas estas cosas malas, desagradables. Y eso sí destruye la vida espiritual porque hace robar, perder la fe, el ánimo de seguir, de buscar a Dios, de creer. Entonces dice, estoy desanimado, yo ya no creo porque miren, aquella persona que decía tener tanto de Dios, que dice orar, que dice tener dones, mire lo que está haciendo, mire lo que dice, mire su mal testimonio. Miren los lugares a donde va, haciendo cosas indebidas, desagradables, pecando en sitios donde se cometen muchos pecados, muchas inmundicias. Entonces yo, ¿para qué voy a la iglesia? No vuelvo a la iglesia, porque mire el ejemplo que recibo. Eso se llama la contaminación, eso es contaminarse. Entonces la persona contamina a los demás con su mal proceder, con su mal ejemplo. Y en eso debemos ser cuidadosos, porque el Señor Jesús dijo que eso, la abundancia del corazón es lo que contamina, y que hay que cuidarnos de estas cosas, del chisme, por ejemplo, las mentiras, las habladurías. En las congregaciones, por ejemplo, como son tan pequeñas las congregaciones, se presta para ver muchos comentarios, mucho chisme, mucha habladuría. Se presta porque ya todas las veces yo veo la misma gente que entra, entonces ya empiezo a preguntarle que cómo vive, que dónde vive, que si es casado, casada, que si trabaja, que si no trabaja. Investigar y averiguar por querer saber la vida de la persona para contársela al otro o para criticar. No, eso contamina la vida espiritual. Eso contamina. Entonces nosotros cuidémonos de las contaminaciones, no pensemos, no digamos, no hablemos. No vamos a actuar mal, sino que siempre en buen ejemplo y en buen testimonio es que debe estar nuestra vida. Cuidarnos en eso y pedirle al Señor que nos ayude también.
Bueno, amar a Dios siempre. Siga, hermano. Hermanos, muy buenas noches, hermana María Luisa. Siempre, hermana, desde que Dios hizo algo en mi vida, quería yo testificar en su presencia. Y Dios hoy me ha concedido, hace 2 años, más o menos como para esta época, nuestra hija menor, que tenía 7 meses, enfermó gravemente. Parecía todo un resfriado común, pero se empeoró la situación, tuvimos que llevarla a urgencias. Estuve en cuidados intensivos prácticamente 1 mes en esa situación de salud. Y la doctora, cuando empezó a hacer los primeros exámenes, dijo: lo importante es que no tenga 2 virus que son graves en los niños porque ya no tiene esas vacunas. Vamos a hacer los exámenes, pero que no tenga ni el uno ni el otro. Y cuando salió ella de los exámenes nos dijo: lamento decirle que la niña tiene los 2 virus. Y los 2 virus están trabajando conjuntamente para atacar la salud de la niña y está en grave riesgo. Nunca nos imaginamos que la niña va a estar tan mal, porque casi muere. Y todos los días yo iba a la hora del almuerzo, hermanos, a imponerle manos porque estaba en cuidados intensivos y no podía entrar nadie más sino papá y mamá. Y le clamamos mucho al Señor. Y el Señor nos sorprendió porque pasaron esos 26, 27 días y una noche que yo estaba en la clínica, como siempre, ese día no pude ir al mediodía a imponerle manos, fui en la noche a imponerle manos. Y cuando yo salí de la habitación, me iba a ir de la clínica y la vigilante que estaba en el turno, había una vigilante para ese piso que era de cuidados intensivos pediátricos, me llamó y me dijo: yo tuve un sueño con usted y se lo quiero contar. Discúlpeme que yo no sueño, me da vergüenza decírselo, pero me llamó mucho la atención porque yo tuve un sueño con su niña está en la habitación 9A. Entonces yo le dije: sí, es la habitación. Me dijo: había una señora, cuando en el sueño yo estaba haciendo la ronda por el piso, entré a todos los cubículos mirando como siempre que no haya nadie, porque es un área restringida, y cuando miré la habitación donde estaba su niña, había una señora, pero no era su suegra, porque mi suegra siempre estaba con nosotros ahí en la sala de espera. No era su suegra, era otra persona. Y cuando yo le dije: señora, ¿qué hace aquí? Usted no puede estar aquí porque aquí este es un área restringida, sálgase por favor. Y esa señora me miró, me dijo firmemente: yo no me voy a salir porque yo vine a sanar a la niña. Y ella dijo que en ese momento ella le dio mucho miedo y se retiró. Eso me dijo la vigilante del hospital. Y cuando ella me contó eso, ese sueño, inmediatamente yo sentí mucha alegría, hermanos, y mucha esperanza, porque yo sí sabía lo que estaba pasando. Yo saqué el celular que tenía en mi mano y yo le dije: dígame una cosa, ¿usted soñó con esta persona, con esta señora? Y le mostré la foto de la hermana María Luisa. Ella se quedó callada y empezó a llorar. Y me dijo: ¿y usted cómo sabía que yo soñé con ella? ¿Usted por qué tiene una foto de ella? Explíqueme, yo no entiendo. Y ella me tomó el celular en sus manos y ella se puso fría, se puso helada, se le bajó la temperatura y lloraba. Y yo le dije, yo le empecé a hablar, yo le dije: es la hermana María Luisa. Le hablé de la iglesia, le hablé de lo que Dios hace. Y bueno, la evangelicé, creo, prácticamente en esos 5 minutos. Y cuando terminó ella de decirme, ella no soltaba el celular de la sorpresa, no me lo quería dar, porque ella estaba como atónita de que eso nunca lo había vivido. Y en ese momento yo me fui a la sala de espera y quise entrar al baño y orar, darle gracias a Dios por lo que estaba yo viviendo. No encontré dónde, solo un cuarto de aseo, y yo me encerré ahí y le lloré al Señor y le di gracias por 2 cosas, hermanos. Yo aprendí 2 cosas muy importantes ese día. Yo aprendí primero que nosotros somos muy privilegiados, porque había mucha gente. Gloria al Señor. Gracias a Dios, porque había mucha gente como nosotros. Yo vi mucha gente como nosotros con sus niños ahí en esa situación. Ellos desconsolados lloraban, ellos no tenían a quién acudir. Y nuestra hermana María Luisa siempre nos dice: gracias a Dios que tenemos un ser poderoso que nos ayuda. Y yo viví eso, hermanos. Yo viví eso.
y yo me sentía el ser más privilegiado del mundo. Pero yo me pregunté otra cosa, que hoy yo le quiero decir públicamente a nuestra hermana. Yo soy muy tímido, hermana, discúlpeme, pero yo la amo mucho, mucho. Y como todos ustedes. Y yo siempre que la tengo de frente quisiera decirle muchas cosas y nunca puedo, porque la respeto muchísimo. Pero hoy se lo quiero decir y le quiero decir que cuando me pasó eso, yo dije, pero ¿quién es realmente la hermana María Luisa? ¿Quién es? Porque es alguien muy grande para Dios. Y le escribí unas palabras, hermana, y son las siguientes. ¿Quién eres tú, hija de príncipe? Eres de Dios la primavera. Una pluma de oro que juguetea entre sus dedos para escribir la bella historia que se pregona en lo alto de Sión, el lugar de tu nacimiento. Cuando te formó el Altísimo, te vistió con los matices del ocaso, te dibujó con la sombra de su monte santo, con la figura de la Jerusalén que amó. Mujer virtuosa que sobrepasas a todas, pozo de aguas vivas que brotan en el desierto. Cosas gloriosas se han dicho de ti, que eres la amiga, la guarda de sus secretos, la bella voz que sé que su alma desea, la dulce cantora de Israel, los ojos que le vencieron, la alabanza de una que está enferma de amor. Con razón te ama el Dios tuyo, pues en ti no hay mancha. ¿Por qué le pides alas al Rey del cielo? Si he aquí eres su paloma. Vuela, paloma, vuela más alto, porque bajaron las aguas. Bella ave, no te detengas. Lleva el mensaje del que te envió. Vuela como el águila, porque tuyas son las alturas. Cruza los cielos y no temas la tormenta, porque Dios estará contigo. ¿Quién eres tú? Eres la sombra y la imagen y el vivo reflejo de una iglesia sin mancha y sin arruga, que tú ya eres y todos nosotros queremos alcanzar. Gracias, hermana María Luisa. Dios la bendiga. Ay, gracias. Bueno, no olvidemos, muchas gracias. No olvidemos que la honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias por su cariño. Gracias por su cariño. Pero agrademos a nuestro Dios porque Él se lo merece. Él es nuestro Rey y Él merece que le agrademos, que hagamos su voluntad, porque esa es la mejor honra y alabanza que le podemos dar a Él. Amén. Bien, muchas gracias. Seguimos por ahí con una última pregunta. Sí, hermano. Hermana, buenas noches. Mi corazón rebosa de felicidad. No sabe lo inmenso que es nuestro amor hacia usted, hermana. Hermana, mi pregunta está en varios versículos de la Biblia. Escuché una enseñanza un día sobre actuar locamente. Está en el libro de Génesis 31:28, Números 12:11, Segunda de Crónicas 16:9, Primera de Samuel 13:13. Bueno, hermana, podemos actuar muchas veces de manera que no pensamos ni meditamos en nuestros actos. Muchas veces por impulso, toma decisiones a la ligera. Hermana, delante del Señor es pecado cuando cometemos estos actos sin pensar. ¿De actuar locamente? Dice. Sí, señora. Las consecuencias, porque si actuamos sin meditar, sin analizar, sin muchas cosas hay que estudiar cuando uno va a hacer algo, a tomar decisiones. Y no hacer a la ligera, porque a la ligera nos perjudicamos y perjudicamos a las otras personas también. Hacemos un mal muy grande. Entonces, bueno, le decimos al Señor,
Ayúdame, Señor, porque tengo un problema, una dificultad, tengo decisiones. Ayúdame, enséñame, guíame, oriéntame para no hacer las cosas a mi manera y que después todo me salga mal, que tenga que arrepentirme o que tenga que perjudicar o involucrar a muchas personas. Es eso lo que hay que hacer, de ser, bueno, moderados y siempre pedirle al Señor que nos ayude en todo, porque queremos ante todo hacer la voluntad del Señor. Amén. Queremos ante todo siempre estar agradando a Dios, y agradar a Dios también es agradar y hacer el bien a nuestros semejantes, a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Amén. Porque hay gente que dice, es que yo amo a Dios, y en su corazón lleno de venganza y de envidia contra la gente. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es que yo también amo y respeto y valoro a mis semejantes. Es eso. Bueno, una última pregunta, ¿sí? Gracias, hermana. Buenas noches, Dios la bendiga. Mi pregunta está en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y sigue el Evangelio hablando sobre las tentaciones que le hizo el diablo al Señor. Y en el verso 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mi pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere el apóstol San Lucas cuando dice que lo dejó por un tiempo? Bueno, por un tiempo. No podemos decir cuánto fue ese tiempo, si fue días, horas, días o meses. Yo creo que, imaginémonos cuánto sería el tiempo que el diablo dejó descansar al Señor. Yo creo que no fue mucho, porque con la envidia, ¿cómo le iba a dar tanto tiempo de no molestar al Señor? Bueno, aquí cuando habla que de tentación, esos son pruebas, ¿no? La palabra tentación significan pruebas. No es de pronto lo que a veces la gente piensa, que una tentación es algo. Tentación es una prueba, que el diablo le ponía pruebas al Señor, lo retaba, y a eso pues se le llamaba aquí en el idioma del español antiguo tentación. Hoy en día las pruebas, el reto. El Señor pues tuvo que vivir y sufrir todas estas pruebas y persecuciones del diablo, porque como él estaba comportándose como ser humano, el diablo se aprovechaba de la circunstancia para ver si lograba vencerlo. Pero el Señor, a pesar que él se comportó como ser humano, tuvo la capacidad de enfrentarse y de resistir y de triunfar. Por eso el Señor nos dice a nosotros que sí podemos, que podemos ser valientes, enfrentar al enemigo, enfrentar las tentaciones, resistirlas y luchar, y vamos a triunfar. El Señor dice, usted lo puede hacer. Podemos, así que agrademos a nuestro Dios y alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando al Señor y dándole gracias al Señor por la meditación que tuvimos el día de hoy, porque aprendemos y es lindo leer la Biblia, y como ustedes pueden ver, cada vez uno lee la Biblia varias veces y la lee, y todas las veces que va y vuelve y lee, algo nuevo encontramos. Entonces, qué hermoso que Dios aquí vivificando su palabra. Vamos a estar orando al Señor y pidiéndole a nuestro Dios también, en medio pues de las gracias que le vamos a dar a Él, pedir por las necesidades, por las peticiones, anhelos, por enfermedades también. Y el Señor ha hecho muchos milagros, muchas sanidades. El Señor ha solucionado muchos problemas. Así que no dudar, no desconfiar, porque a veces los hermanos, las hermanas dicen, es que como no me impuse manos, entonces el milagro no se va a dar. No es así. Dios hace los milagros con o sin imposición de manos. Él hace el milagro. Lo importante es que Dios ve su corazón, ve las decisiones suyas, ve lo que usted anhela
de seguirle, de alcanzar esas promesas, todo eso Dios lo está viendo. Así que usted no dude, no vaya a pensar que Dios no lo va a escuchar, que porque está por allá en el último lugar que nadie lo ve, ahí está Dios mirándole. Háblele al Señor con su corazón, con su ser, y verá cómo el Señor le va a bendecir. Vamos a estar orando, y también los hermanos que nos van a ver en el video también, sus necesidades, sus enfermedades, también todo ponerlo en la presencia del Señor. Bendito Dios, bendito Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero, nuestro Rey. Grande es ese misterio, mi Señor, que un día nosotros vamos a comprender ese misterio, pero tú nos has enseñado así tu palabra, tus caminos, y nosotros tenemos que creer, Señor. Tenemos que creer sin cuestionar, sin investigar tanto, Señor. Solamente creer y aceptar todas las palabras que salgan de tu boca. Toda la doctrina y tus enseñanzas tenemos que aceptarlas, tenemos que creer, tenemos que poner en práctica, poner por obra todo, mi Señor, para agradarte, mi Señor, para amarte y respetar y valorar la Biblia, respetar y valorar, Señor, todo lo que tú nos enseñas, y también, Señor, tener muy en respeto y muy en alto las revelaciones, las visiones, los sueños, las profecías que tú nos das, Señor, y que tú nos ayudes a discernir, nos ayudes a interpretar, a poder entender y comprender, Señor, todos tus caminos maravillosos que tú nos estás ofreciendo hoy en tu evangelio verdadero. Gracias, Señor, porque vivamos en el lugar que sea, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, tú eres el mismo. Tú te manifiestas y tú miras el corazón de un ser. No interesan los idiomas, las culturas, el color, sino lo que tú miras es el corazón de una persona. Y nosotros, Señor, hemos conocido tu camino, estamos conociéndote, Señor, conociendo tu voluntad, y queremos agradarte en todo, queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, alabar tu nombre, honrarte, Señor, por los siglos de los siglos. Alabarte, Señor. Gracias, mi Padre. Y en este momento, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, y que tu mano poderosa sea sanando y limpiando y libertando toda persona que tiene enfermedades, dolencias, que tiene esas enfermedades incurables. Toda persona que ha sido azotada por el enemigo, toda persona que ha sido víctima de brujerías, de hechicerías, de espíritus malos, de espíritus inmundos, de enfermedad. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia de estos seres y tú los limpies, los libertes, reprendas al enemigo, Señor, y permite, Señor, que cada persona tenga paz, tenga alegría, tenga felicidad, que cada uno tenga un consuelo, y que tu bendición sea con ellos. Sé tú haciendo milagros y señales, manifestándote en medio de los tuyos con muchos milagros y señales. Señor, quita la duda, quita la incredulidad, quita el orgullo, la vanidad, la rebeldía, Señor, la necedad. Quita todo esto, Señor, que son impedimentos para recibir tus bendiciones, son impedimentos para triunfar en la vida espiritual. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor, tu mano poderosa con nosotros, limpiando y libertándonos, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti. Señor, sé tú consolando a todos aquellos que estén tristes. Sé tú, mi Señor, concediendo las peticiones de su corazón, los anhelos del corazón. Da alegría y da felicidad. Gracias, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía los dones espirituales a nuestras vidas. Envía el bautismo con el Espíritu Santo, Señor. Reprende todo poder maligno y bautiza con tu Espíritu y limpia y liberta, mi Señor, y da lo espiritual a cada uno y quita la duda, quita, Señor, la rebeldía, la necedad, la incredulidad. Quita, Señor, la frialdad espiritual y extiende tu mano poderosa, bendiciendo y libertando, dando los dones y el bautismo con tu Espíritu. Manda poder y manda fuego. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, mi Señor.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el Señor. Gracias le damos a nuestro Dios en esta noche. Que reciban ustedes una gran bendición del Señor. Que mi Dios esté siempre con ustedes, los ayude a seguir adelante y los tenga siempre, los lleve de su mano. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Hasta la próxima. Y un saludo para todos los que nos van a ver en el video. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.